Bienvenidas, abejitas trabajadoras, bienvenidos todos un día más a este rincón El Valor de tu Trabajo. Hoy vamos con el especial limpieza, parte 2. Hemos repasado todos los productos y electrodomésticos necesarios para hacer una correcta limpieza y hemos visto también algunas técnicas en aquellos primeros capítulos. Hoy vamos a continuar con el orden y luego la sobriedad. Adelante con el vídeo. Para llegar a ser ordenados y sobrios en casa, obviamente tenemos que empezar siempre por una transformación interior. Esto es lo que yo siempre recomiendo y lo que he podido ver cuando he hecho diversos trabajos de organización. He visto cómo las personas más ordenadas por dentro, por así decirlo, gente no caótica, con unos horarios establecidos, gente que además es generosa con los demás, aunque os parezca increíble, esto influye, que saben emplear bien su tiempo con los demás, son las personas que luego menos objetos materiales necesitan. Por tanto, un poquito de relación entre sí que lleva. Para empezar, hay que tener presente que el principal responsable de que acumulemos objetos innecesarios es ese pensamiento del por si acaso. Este es el primer pensamiento que debemos desechar. Por desgracia, hay muchas personas que padecen el famoso síndrome de Diógenes. ¿Pero qué es este síndrome? ¿En qué consiste? No solamente consiste en acumular. Estas personas presentan unas patologías o unos síntomas, según los especialistas, que también les llevan a eso. Igual que podemos ver cómo en la vida hay gente que cuando tiene determinados problemas emocionales, por lo que sea, pues un quiebre de trabajo o de una pareja, una pérdida de un ser querido, pues bueno, a lo mejor se desahogan, por ejemplo, con el tema de la comida o se enganchan a alguna adicción. También hay personas que tienden a ser acumuladoras, ¿no? Y además estas personas son muy asociables con los demás, no se suelen relacionar con la gente, produciendo grandes problemas entre su entorno cercano. No solamente acumulan objetos, también llegan a acumular comida y abandonan completamente la higiene, la limpieza en sus casas y, por supuesto, el orden. El síndrome de Diógenes tiene su origen en el filósofo Diógenes, que vivió en el año 4 a.C. Era un hombre que vivía al margen de la sociedad y criticaba fuertemente el materialismo. De hecho, se dice que vivía en una tinaja. Por lo tanto, cuando se le dio ese nombre, fue de una manera más bien metafórica, pero con cierta similitud para esas personas. ¿Por qué esa similitud? Bueno, pues por el tema del aislamiento. Muchos de estos pacientes, como os digo, presentan estos síntomas de aislarse de los demás. Fue creo que en el año 75 por un psiquiatra, Alan Clark y sus colegas, que fue cuando acuñaron este término. Bien, no significa que nosotros vayamos a llegar a esos extremos, esperemos que no, pero es cierto que debemos aprender esas pautas. En primer lugar, vamos a empezar por el orden, ya que en el vídeo anterior hemos visto el tema de la limpieza. El orden, pensad que cuando lo mantenemos bien, y es algo que lo llevamos a la práctica, tenemos más productividad en nuestros hogares a la hora de realizar las tareas domésticas. Sobre todo si convivimos con otras personas, también nos evitamos conflictos personales. Como bien dice la frase, una cosa para cada lugar y un lugar para cada cosa. En una vida tan rápida como la que llevamos, es importante tener presente que si todo lo tenemos localizado, pues va a ser más sencillo y vamos a minimizar nuestro tiempo de trabajo en el hogar, tanto sea de limpieza como pues de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que con un correcto orden mantenemos una rutina adecuada para cada día. Otro de los beneficios que nos aporta el orden, por supuesto, es la tranquilidad o esa paz que nos transmiten los ambientes ordenados y sobrios. De hecho, en las sociedades orientales, en algunas, bueno, pues esto está como muy en auge. Por ejemplo, ahí tenemos a los japoneses, que vacían todas las habitaciones con lo necesario e imprescindible. No es porque nosotros tengamos que llegar tampoco a ese nivel. Aquí no se trata tanto de ser minimalistas, sino de ser organizados y sobrios. Pero es cierto que nos influye de una manera emocional. De alguna forma, cuando tú llegas a tu casa y estás estresado o has tenido un problema, cuando te encuentras que todo está ordenado, que más o menos tienes las cosas localizadas, tampoco se trata de ser rígidos, ¿no?, ni llevarlo al extremo, pero que mantienes pues esa rutina, vas a sentirte mejor. Por lo tanto, sí que influye mucho, y esto os lo puede decir pues cualquier persona experta en la materia, a nivel emocional.
Por tanto, recuérdalo, un espacio ordenado genera sensación de control y calma y evita el estrés. Por supuesto, ni qué decir tiene que la limpieza en general nos va a evitar incluso enfermedades. Todas aquellas personas que, por ejemplo, tardan mucho en cambiar las sábanas de su cama pueden coger algún tipo de alergia o enfermedad en la piel. El ser limpios y ordenados y por tanto sobrios nos va a evitar accidentes domésticos, sobre todo para personas mayores que a lo mejor viven solas y bueno, pues que tienen todos esos obstáculos de por medio. La limpieza además, cuando la mantenemos al día, evitamos la contaminación cruzada. Pensad que todas esas personas que no son higiénicas, que no se lavan las manos con frecuencia, que no tienen limpias superficies tan imprescindibles en el hogar como la cocina y los cuartos de baño, pueden traer a un espacio o al otro algún tipo de contaminación. Cuando no se limpia correctamente, pues podemos llegar a tener muchos tipos de problemas de salud, pues gastroenteritis, virus producidos, o sea, que nos producen alergia, ¿no? Pues problemas respiratorios, como os decía, problemas en la piel, en fin, una gran cantidad de cosas, ¿no? Por tanto, ya veis cómo también la limpieza no solo nos influye de manera emocional, sino pues en nuestra salud física. Vámonos entonces con la sobriedad. Regalar, donar y tirar. 3 conceptos que tenemos que tener muy presentes. Es bueno dar una segunda vida a los objetos, hacer la costumbre de tener reciclajes correctos y adecuados. Piensa que lo que a ti no te sirve le puede servir a los demás. Pero cuando ya hay ciertas cosas que están muy gastadas o que no nos dan ningún tipo de servicio, pues tampoco debemos donarlas. En realidad hay que deshacerse de ellas. Y como os digo, para esto hay que aprender a ser desprendidos. Suele suceder que a veces debemos vigilar ciertas estancias del hogar. Lo que yo recomiendo es cada cierto tiempo vigilar determinadas estancias donde poder hacer una limpieza general. Por ejemplo, las cocinas. ¿Qué tendemos a acumular en las cocinas? Pues las vajillas, cuando son elementos que se rompen muy a menudo, compramos nuevos y al final nos juntamos con conjuntos que en realidad son impares, ¿no? Los cubiertos, un poco de lo mismo. Si son de materiales más delicados y están gastados, compramos cubiertos nuevos y los juntamos con los antiguos. Al final vemos que tenemos muchísimas cosas que no utilizamos. Por tanto, cada 6 meses o cada año deberíamos hacer una vigilancia de cada una de estas estancias. Continuando con el concepto anterior del tiempo, vamos a establecernos lo que yo llamo la regla del tiempo para empezar a eliminar todos aquellos objetos innecesarios. Tenemos 3, 6, 9 y 12 meses en el periodo de tiempo de un año. Vamos a establecer el tiempo en función o acorde al tipo de producto que es. Por ejemplo, si tenemos una colección de revistas que desde que comenzamos nuestro proceso, ¿no?, de sobriedad, por así decirlo, pues no utilizamos en 6 meses, igual ya es hora de plantearnos este pensamiento de la donación, ¿no?, o de tirarlo o lo que sea, ¿no?, lo que corresponda. Por el contrario, si vamos a poner algún electrodoméstico, se me ocurre un cortafiambres que utilizamos muy de vez en cuando porque nos lo han regalado o porque, bueno, pues también era una donación de otra persona, ¿no?, lo que sea, y vemos que en un periodo de tiempo de 3 meses no lo utilizamos, o bien porque no compramos fiambre, no tenemos esa costumbre, ¿no?, no tenemos tiempo, nuestra vida ha cambiado, nuestras circunstancias han cambiado, pues ya es hora de tirarlo. Fijaos que siempre va a disminuir en tiempo cuando el producto se va acercando a ser más imprescindible, más necesario, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la ropa y el calzado, que tendemos a acumular tanto? Pues un poco lo mismo. Por ejemplo, aquellas prendas o calzado de entretiempo, se me ocurre pues unas zapatillas deportivas, ¿no?, pues que se utilizan prácticamente todo el año. Si las hemos comprado y vemos que en 3 meses no las usamos porque al final no nos terminamos de ver, nos resultan incómodas, nos hacen daño, pues es el momento de donarlas, ¿no? Ahí esperaremos menos tiempo porque ya sabemos que ese producto es necesario y todavía no le hemos sacado partido. Otro punto que influye negativamente en nuestra sobriedad son los regalos, especialmente los regalos a los niños. Tendemos a regalarle muchas cosas a nuestros niños o a otros niños, ¿no?
y a veces no nos damos cuenta de que caemos en regalos que son demasiado absurdos. Evidentemente, pues los juguetes están pensados para las etapas de los niños. A todos nos encantan los peluches o los muñecos, ¿no? A mí particularmente me encantan y además tengo 2 que me han regalado y que, bueno, pues no me quiero deshacer de ellos, desde luego, los reconozco. Pero a veces tendríamos que optar por regalos que durasen más en el tiempo. Regalos, por ejemplo, educativos, los libros, los cuentos, ¿no? Eso es algo que siempre va a estar ahí. Que fomenten un poco la creatividad en el niño. Por ejemplo, juegos de mesa, que a mí me parece que es algo muy interesante, porque al final todos estos objetos terminan por la casa, pues rotos, acumulados en algún rincón, en fin, pensadlo un poco desde este punto de vista. Otro truquito muy bueno para mantener la sobriedad en el ambiente es evitar lo que hoy se conoce, bueno, el concepto como ruido visual. Es un concepto que a mí no me gusta porque me parece una contradicción en sí misma y se ha puesto muy de moda, ¿no? Lo que sería la carga visual de toda la vida y aplicarnos el concepto de menos es más. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre con un orden oculto. Hay que recurrir pues a ciertos envases, cajas, ¿no? Contenedores, ¿no? De PVC que hoy en día pues nos dan mucho juego y que podemos almacenar pues a lo mejor en los armarios o en el trastero, pero de una manera ordenada. Optar también por todos aquellos muebles funcionales, por ejemplo, en lugar de camas con somieres, camas con canapés, donde podemos tener los objetos muy organizados. Son muchas las ocasiones en las que he visto camas con pues el somier de patitas y debajo el típico contenedor. No hay cosa más molesta que esto. No solo no nos dejan limpiar bien, poder aspirar, poder fregar, sino que al final está cogiendo polvo ese objeto y total la función de tener pues las cosas ordenadas, ¿no? Correctamente, no la cumplen. La sobriedad también influye en la decoración de nuestros hogares. Cuando decoramos, por ejemplo, con una paleta de colores suaves o más bien neutros, también estamos creando atmósferas que nos transmiten esa paz. Por ejemplo, también se traduce la sobriedad en economía. En lugar de emplear nuestro dinero en objetos inútiles para decorar o para adornar una estancia, podemos optar por elementos naturales como son las plantas o las flores. Como siempre os invito a que visitéis mi página de Facebook, donde también trato mucho, hago pequeños reels o publicaciones acerca de cómo decorar con flores, ¿no? Y cómo, bueno, pues la naturaleza en muchas ocasiones nos hace estos regalos de una manera gratuita, que ni siquiera tenemos que comprar, pues cuando lo podemos hacer con un poco de estilo, como es el caso de las flores silvestres, que actualmente se han puesto muy de moda en el mercado, tienen un alto coste y en cualquier esquinita, ¿no? del campo o de la calle podemos encontrarnos flores silvestres y decorar correctamente. Recordad, una transformación interior o una forma interior de ser y de vivir siempre va a estar reflejada, o casi siempre, en los objetos externos, en lo material y, como os decía antes, también en nuestras costumbres y en nuestro modo de vivir. Uno de los consejos que yo más recomiendo a las que sois trabajadoras domésticas es ser también ordenadas en vuestra forma de trabajar, algo que por supuesto se puede extrapolar a cualquier ámbito laboral, ¿no? En el servicio doméstico, uno de los mejores resultados que yo he podido obtener, ¿no? Observando pues, a otras trabajadoras y recomendándoles pues, el método del tiempo, es cómo podemos trabajar por tiempos. Si estas trabajadoras se organizan bien, al final tienen un buen resultado para sus empleadores, y de hecho yo he podido ser testigo de ello, ¿no? Lo he visto en algunas de estas chicas y cómo sus empleadores pues estaban realmente contentos con esta forma de trabajar y de organizar la jornada. En fin, como siempre os digo, muchas gracias por visitar el canal. Esperemos que todas estas ideas que os traemos hoy pues os hayan servido de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo.